Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Shandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. Fábricas Nacionales de Cerveza y Pronto. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos arrancando septiembre, estamos en esta recta final de campaña electoral. Vamos a estar hablando hoy de Frente Amplio, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de política. Vamos a estar hablando con uno de los hombres que ha sido protagonistas de todo lo que ha sido el diseño y la ejecución de la política económica en el tiempo de bonanza y de crecimiento sostenido más largo que se registran en las estadísticas y que terminó su gestión de una forma muy especial, por un episodio que ha tenido una gran repercusión política, como fue el tema de Pruna. Vamos a estar hablando de Pruna. Vamos a preguntarle qué ha hecho después de dejar el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a hablar de sus planes futuros, de su participación o no en la política, de qué va a hacer. Vamos a hablar de este caso que generó tanta repercusión y que obviamente marcó lo que fue el final de su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos recibiendo aquí en Claves Políticas al economista Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Es un gusto tenerlo aquí en Claves Políticas para hablar. Decíamos, hay mucho para hablar, vamos a dedicar todo el programa a conversar con Fernando Lorenzo y decir, después de dejar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué ha hecho? Volví a lo que he sido siempre, que yo soy economista y volví a la institución, a trabajar en el ámbito de la institución en la que he trabajado toda mi vida, que es el Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, del cual es mi casa y una de las partes más bonitas de construcción profesional y colectiva de la que me ha tocado participar. Y bueno, ahí tenemos un grupo bien denso, muy joven y de mucha calidad de economistas, haciendo lo que ha hecho CINVE desde siempre. CINVE es una institución nació comprometida con los temas de interés para el país, ha vivido comprometiéndose y la gente que hoy la dirige, gente muy joven, creo que sigue tan o más comprometido que lo que estuvimos nosotros en el pasado. Y la economía ahora que la ve desde CINVE, ¿cómo va viéndolo? La marcha de los indicadores, lo que puede ser el análisis. ¿Hay un análisis que es con la cabeza cuando se está en el gobierno y cuando se está afuera se ven las cosas un poco distintas? No, yo creo que el análisis no puede diferir. Si uno es profesional de una disciplina como la economía o como cualquier otra, la capacidad analítica tiene que ser esencialmente la misma cuando uno ocupa posiciones estrictamente ajenas al ejercicio del diseño de las políticas, cuando las analiza, cuando investiga sobre ellas, cuando trata de hacer aportes externos, que cuando tiene una actitud de responsabilidad ejecutiva o de asesoramiento directo a quien tiene responsabilidades ejecutivas. Yo creo que la actitud analítica y el análisis tiene que ser el mismo. Eso es parte de la honestidad intelectual. Claro, a veces hay cosas que se comprenden de una forma, a veces... No, se aprende mucho, se aprenden cosas distintas y mucho más en un caso que en otro. O sea, es muy difícil aprender sobre algunas cosas que tienen que ver con la ejecución directa de las políticas si uno no está en las políticas. Uno puede ser un investigador de política económica, interesarse desde toda la vida en análisis de políticas, puede ser un excelente académico analizando cuestiones de política, pero el estar en la acción, uno aprende y se enfrenta a problemas que solo son capaces de integrarse en el análisis cuando uno participa directamente. Insisto, sea asesorando, sea tomando decisiones, pero no puede ser un análisis distinto. Es más rico, más involucrado o menos involucrado, pero tiene que ser con el mismo rigor. Yo creo que una de las cosas más importantes que ocurrieron en estos años, se habla mucho de los resultados de la economía, de lo bien que ha ayudado al desarrollo del país. Yo creo que una de las cosas más importantes de estos últimos 10 años es que desde la política económica se tuvo un discurso analítico y estratégico muy sólido. Claro, y eso es muy fuerte, Ahí hay un dato que yo decía ahora al presentarlo, es un dato objetivo. Cuando uno mira la serie estadística, incluso con lo que han hecho, el aporte que han hecho historiadores económicos,
¿no? Digo, reconstruyendo series para atrás, uno ve que es difícil encontrar, o difícil no hay tantos años de crecimiento, porque incluso el año 2009, que era un año en que hubo recesión en varios países, acá hubo un crecimiento más moderado, pero hubo crecimiento al fin. Ese es un dato. Lo que después se da en la discusión política, dicen, bueno, lo que pasa es que tuvieron todo el viento a favor, tuvieron un contexto externo muy favorable, acá se venía de una crisis, una recesión una recesión larga y una crisis profunda, había un efecto rebote y después había un contexto económico muy favorable. ¿Se crecía o se crecía? Yo descarto, en primer lugar, dos mecanismos que están detrás de estas aproximaciones. La primera es que en economía existe algo parecido a un rebote. Creo que ese mecanismo que después de una caída pronunciada se rebota y viene la expansión como consecuencia de eso, yo creo que no tiene mucho fundamento desde el punto de vista del análisis económico. Si uno en una actividad académica, en una actividad profesional, en una clase, sí, escucha ese tipo de argumentos o sostiene ese tipo de argumentos, yo creo que se empobrece enormemente el debate. No es eso lo que ocurrió. Segundo, el segundo comentario que yo creo que tiene importancia a partir de esta aproximación, es decir, no es cierto que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en la economía o en la vida en general es el resultado de cosas que están fuera de nuestro control, son todas externas. Yo creo que demasiado tiempo en Uruguay explicamos nuestro fracaso por cosas que son ajenas a nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que integrar que del análisis de estos últimos 10 años, quizás lo más importante, es que lo que nosotros hemos hecho importa. Cuando digo nosotros, no es los gobernantes. Los gobernantes han hecho su aporte. Desde el gobierno se han hecho los aportes. Desde la política económica se puede haber hecho el aporte. Pero cuajó ese aporte en un cambio de actitud y en un aprovechamiento de oportunidades que son las que explican que Uruguay hoy tenga una suerte de desacople en cuanto a lo que es su situación económica, de realidades que antes nos impactaban de manera directa. Hace no mucho tiempo podríamos estar explicando las dificultades económicas exacerbadas comparado con Argentina y con Brasil. Y hoy no estamos explicando por qué estamos contagiados de Argentina o contagiados de Brasil, sino que estamos explicando las razones por las que Uruguay hoy transita por un camino diferente. Ese recuperar el valor de que lo que nosotros hacemos importa, yo creo que es de los activos más importantes que se han generado en estos años. Pero no solo desde la política. Obviamente no solo desde la política. Caricaturizando, pero decían, bueno, lo que eran los precios de la demanda. Pero lo que pasa es que eso también es una aproximación errónea. Uruguay ha destacado en materia de crecimiento económico y resultados económicos y sociales en una región que vivió el mismo contexto. Uruguay es el país de la región que más aprovechó esa circunstancia, siendo el que en realidad esa mejora internacional la beneficiaba menos. Hay países productores de minerales, productores de petróleo de la región, que se aprovecharon muchísimo más que Uruguay y con resultados menos satisfactorios que los de Uruguay. Yo creo, insisto con esto de que los uruguayos en estos años hemos recuperado la confianza en la construcción individual y colectiva. Hoy los uruguayos trabajando, esforzándose, progresan, tienen nuevos problemas. Los problemas no son los mismos. Pero ya no estamos discutiendo sobre la viabilidad del Uruguay. Hace no mucho tiempo en eso, seamos sinceros, hace poco más de una década atrás. Claro, estamos hablando de una época en que estaba el país. No, pero situémonos 2 décadas para atrás. La discusión sobre la viabilidad del Uruguay en un contexto de emigración continua, el flagelo de que nuestros jóvenes, nuestros mejores trabajadores emigraban, de subempleo, desempleo, falta de oportunidades, los más bajos niveles de inversión productiva que puede registrar ningún país en todo el continente americano. En ese contexto la desesperanza dominaba. Hoy quizás el cambio más importante no es en los indicadores. Los indicadores son el resultado del cambio de actitud, del cambio de predisposición a invertir, predisposición a esforzarse, predisposición a arriesgar, predisposición a construir cosas nuevas. Hoy tenemos una realidad económica que lo que ya no tiene son anécdotas de fracasos. Tiene fracasos, los hay. Pero son muchas más las experiencias de cosas que avanzan, de cosas que progresan y, por supuesto, se generan nuevos problemas. Cuando habla de si hay éxitos y fracasos, una de las cosas que le han criticado al gobierno es decir que no hay muy buena autocrítica
sobre las cosas que no se han hecho bien. Yo creo que está hablando justo con alguien que ha profesado la autocrítica y ha ejercido la autocrítica hasta los extremos. A usted se lo han dicho muchos, ¿no? Que yo, autocrítico, a Sí, mí que... sobre autocrítico, en realidad me dicen que soy demasiado autocrítico. Pero no le dicen a veces, pero no les entran ni las balas en la crítica, no. Lo que pasa es que a mí muy difícilmente me digan eso porque tengo en realidad una autocrítica exacerbada y un criticismo muy duro, mucho más duro con lo que hago yo que con lo que hacen los demás. Y me parece que esa actitud que es muy propia de donde provenimos en las ideas, la izquierda es crítica o no es. Siempre fue crítica. Pero si no es crítica, no es. El pensamiento conservador. Fue crítica porque estaba en la oposición. El pensamiento conservador no necesita de la crítica. Si conservar las cosas como están es lo mejor que se puede tener, o cambiarlas en la dirección de no poner en tela de juicio la raíz profunda y estructural de las cosas, eso es muy confortable para el pensamiento conservador. Es imposible, es inaceptable, ya no políticamente, ideológicamente, para los que venimos de una tradición inspirados en la crítica y que hemos vivido en la crítica. Y cuando uno llega a responsabilidad de gobierno, tiene que conservar esa misma actitud. Por eso, muchas veces cuando hay debates internos en el Frente Amplio, le cuesta tanto a los actores externos al Frente Amplio entender que esa situación, que para muchos puede ser invivible, se vive con una naturalidad y con una realidad muy, muy distinta a la que se pueden imaginar otros. Lorenzo, usted es economista, es apasionado, su vida y la economía han ido de la mano desde muy, muy joven. Hay dirigentes políticos que se preparan y dicen, y yo en algún momento de la carrera lo que quiero ser es presidente de la República. Hay economistas que de repente van a decir, mi sueño es ser ministro de Economía. Usted cumplió el sueño de ser ministro de Economía, pero ¿su sueño era ser ministro de Economía? No, yo no tuve. Yo lo que tuve sí fue una gran ilusión, y era que la izquierda, cuando llegara al gobierno, verdaderamente pudiera poner en práctica lo que era esa confianza que la izquierda tenía en las posibilidades del país. Y a mí cuando Danilo Astori me vino a invitar para participar del gobierno, hubo dos cosas. Primero, no dudé en responderle que sí, y no le pregunté qué me estaba ofreciendo. Porque me pareció que ser parte de ese proceso, ser parte de esa época, era algo que a mí era como una especie de sueño cumplido, ser parte. Ni siquiera pregunté, ni me imaginé, ni creí que podía ocupar cargo de responsabilidad, ni siquiera sabía cómo nos iba a ir. Lo que dije es, si en esas circunstancias uno no da el paso al frente y no dice, yo quiero colaborar, quiero poner lo que tengo, quiero ayudar desde el lugar que se me ofrezca, yo me sentí muy, muy bien. Y me sentí que ese era un momento de realización. No es lo mismo cuando uno ve las realizaciones. Sí. Fue mucho más interesante ese primer momento, mucho más convocante, mucho más sentido del involucrarme. Yo no sé no involucrarme en las cosas en las que actúo, no sé. Está bien. No sé prescindir. Eso fue una decisión y tenía sus riesgos, y bueno, vino un primer gobierno con un resultado exitoso y después lo convocan para ministro de Economía. Ahora, después de visto todo el periodo, ¿no se arrepintió de haberse salido del ámbito académico y haber estado en la política? No tengo ninguna añoranza ni ninguna duda respecto a que el camino que elegí recorrer fue el mejor para mí y donde aporté más a las cosas en las que creo. ¿No hubo un momento, Lorenzo, que alguno dijo, ¿por qué me metí? Yo nunca tuve eso, porque nunca tuve esa actitud, porque yo desde muy joven participé en la militancia, soy parte de la militancia estudiantil, de los que nos tocó fundar las revistas universitarias, de los que organizamos la SEP. Yo fui guardaespaldas de Sereñi en el año... Cuando lo liberan en el año 84, toda la vida he participado en política y toda la vida creo que esa participación en política me ha llenado de alegría y me ha llenado de vitalidad, porque lo más importante es que la política es una actividad vital y que si no te convoca por esa vitalidad, si te convoca por otra cosa que no sea hacer lo mejor para vos y para los otros, yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos a hacer una pausa, Lorenzo, y vamos a seguir hablando de economía y de política. Muchos dicen,
Fernando Lorenzo se sacrificó él y no quiso involucrar a más gente, y dijo que lo procesaran a él, y bueno, y había que salvar al presidente Mujica y él prefirió cortar por el lado de él. Está todo ese episodio, uno a veces, esa foto que quedó permanente ahí de aquel almuerzo en ese restaurante. No sé si hay cosas que se arrepintió, que no se arrepintió, si hay cosas que se pueden tener una explicación que uno no la ha tenido, y es bueno escucharlo. Vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo no? Un gusto. Vamos a una breve pausa. Estamos con Fernando Lorenzo aquí en Claves Políticas por NSTV. Seguimos en Claves Políticas, estamos por NSTV, el canal de Nuevo Siglo, hoy con el economista Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas. Hablamos de, bueno, lo que ha sido el periodo de gestión económica. Después me gustaría hablar más sobre el final, sobre lo que es el balance, decir, bueno, hay éxitos, hay cosas, hay fracasos o cosas que no salieron bien, habrá que ver cómo lo presenta usted. Pero todo lo de la gestión quedó envuelto en el final ese, que obviamente no era el final que quería tener con el tema de Spluna, ¿no? Uno dice, bueno, su actuación en esto fue que las cosas tuvieran el menor costo para el Estado, así lo han puesto usted. Pero hay un momento en el cual hay que cerrar la compañía. Hubo que tomar una decisión. El proceso venía mal y hay que tomar una decisión y se cierra la compañía. Eso ha sido muy criticado, porque algunos dicen, bueno, se cerró porque se quería evitar esto, porque no se quería evitar, pero si se cerró porque se quería evitar esto, estaba mal porque no había que hacerlo así. Entonces, ¿era viable, no era viable? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esas decisiones? ¿Quiénes estaban en esas decisiones? En primer lugar, yo me siento parte junto a muchos otros responsables públicos de quienes hicimos todo lo posible para que la empresa saliera adelante desde la situación en la que la encontramos en el año 2005, 2006, hasta el momento en que se precipita el cierre de actividades. Yo me siento parte de un grupo muy amplio de gente, de actores de gobierno, responsables políticos, que hicimos todo lo posible porque esa experiencia fuera exitosa. Y el cierre definitivo de la empresa se produce por una razón que es absolutamente ajena a la política. Es un fracaso comercial. O sea, es una empresa que después de haber tenido en los años anteriores un impulso y una mejora, incluso una apuesta desde el punto de vista estratégico de su desarrollo que alentó expectativas internas e internacionales, que alentó a la convocatoria de inversores para participar del negocio, la empresa se precipita en una situación de insolvencia. Es una empresa que queda con patrimonio negativo y segundo, no tiene liquidez para funcionar. Desde todas las instancias de responsabilidad de la empresa, y particular desde quienes participaban representando al Estado uruguayo, los representantes de Spluna Ente Autónomo en el directorio y la propia Spluna Ente Autónomo, hicieron todo lo posible por asegurar continuidad de esa gestión. Y eso no fue posible porque la empresa estaba quebrada. Quebrada y además el costo que hubiera tenido, hoy calculado, ¿no?, cuando tenemos información más acabada, pero el costo que hubiera implicado para la sociedad uruguaya tratar de sostenerla en pie, y ahora voy a decir algunas cosas sobre eso de sostenerla en pie, sostenerla en actividades. Porque mucha gente decía, era mejor sostenerla en pie para venderla. Salía como 40 millones de dólares de reposición de capital aproximadamente para poder funcionar, porque era una sociedad anónima. Y segundo, más grave, necesitaba cubrir pérdidas anuales por 40 millones de dólares más. Por tanto, en un año, en el primer año de actividades, había que cubrir 80 millones de dólares para mantener en actividad a la empresa. Además, no teníamos ninguna herramienta jurídica con la que hacerlo. Y permítanme en esto también ser muy crítico y muy... ¿Qué se hubiera dicho en aquel momento si desde los responsables políticos hubiéramos propuesto invertir 80 millones de dólares en salvar esa experiencia comercial? Seguramente
nos hubieran bailado un malambo arriba de la cabeza a todos los que hubiéramos hecho y sostenido esa propuesta. ¿Llegaron a evaluarlo? Pero que era muy fácil, porque la empresa tenía 40 millones de dólares de insuficiencia patrimonial y pérdidas anuales proyectadas de 40 millones de dólares. Pero ni siquiera llegaron a considerarlo pensando en... Pero es que no había un instrumento legal para hacerlo. No había instrumento legal e insisto, las perspectivas de la empresa eran absolutamente negativas. Porque quien dice que había 40 millones de dólares anuales de pérdida, eran por siempre, eran 40 el primer año, 40 el segundo, 40 el tercero. A esta altura tendríamos acumulados pérdidas a cubrir o cubiertas por una cifra, pero muy, muy superior a lo que hubiera sido tolerable desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Y un elemento más, cuando se habla de la empresa llega a una situación de concurso, sus autoridades se ven forzadas a solicitar el concurso. Un concurso lo que hace es materializar pérdidas económicas. Por tanto, cuando desde la oposición se habla de que el concurso de Pluna tiene pérdidas, sí, claro, una empresa con patrimonio negativo y con la situación en la que se encontraba en materia de su composición de activos y pasivos, obviamente, como todo concurso, es una distribución de pérdidas, no es una distribución de ganancias. Quien crea que un concurso de una empresa con patrimonio negativo y en situaciones de iliquidez, lo único que se pierde incluso es el patrimonio negativo, comete error. Es no conocer cómo funcionan las quiebras en general y lo que es la destrucción de valor que implica en una quiebra. Yo creo que ha habido una gestión de esa crisis de la empresa que fue una gestión en la que se hicieron todos los esfuerzos y se puso todo lo mejor y se actuó con la mejor buena fe en todo momento. Ahora, Lorenzo, para desembocar en esa crisis, habrá que ver de quién podía ser responsabilidad política, no necesariamente del Ministerio de Economía, pero uno dice... En primer lugar, responsabilidad política, la responsabilidad de la crisis de una empresa es de sus autoridades, de sus gestores. El Estado tenía... De ningún gobierno, el Estado tenía una parte de... La cuarta parte. Claro. Y a su vez había... que fue así lo otro que le ha criticado la oposición, había sido el garante por la compra de aviones, no por lo que le correspondía como parte del capital accionario, sino por eso. Ha sido lo que, a diferencia de lo que pueda opinar en general quienes elevan la voz permanentemente con estas cuestiones, eso ha sido probablemente lo que mejor ha protegido los intereses del Estado. Lo que mejor ha protegido que las pérdidas que puedan ocurrir en el futuro sean de la magnitud que pudieron haber sido. Probablemente porque la existencia de esa garantía y la gestión que se hizo de toda la estructura patrimonial de la empresa en los momentos más críticos es la que permite recuperar valor. Es la que ha permitido, por un lado, sostener el mantenimiento de las aeronaves, y es eso lo único que había para recuperar. En esta empresa no había nada más para recuperar que no fueran las aeronaves garantizadas por el Estado, porque las otras, las que se devolvieron... Que era lo que estaban en leasing. Sí, pero estaban vinculadas al patrimonio de la empresa con una penalidad por incumplimiento del crédito que era espectacular. Pues digo, en este caso, es complejo entenderlo, ¿no? Pero... Una quiebra es algo muy complejo. No, está bien, pero digo, lo previo al hecho de que el Estado hubiese salido garantía de eso porque le quedó la deuda de todos esos aviones. Probablemente, pongámoslo así, la garantía que el Estado dio a través de Pluna ente autónomo para llevar adelante la adquisición de las primeras 7 aeronaves era condición esencial y básica para que el negocio pudiera llevarse adelante, para que hubiera un inversor que estuviera dispuesto a invertir y perder dinero en esto, porque los inversores privados también perdieron dinero. Sí. En este negocio. Si no, no hubiera habido. Lorenzo, lo otro sobre esto, para seguir después, sobre el tema del proceso. Uno dice, bueno, se llegó a esto, fue un fracaso comercial, pero para la justicia, más que fracaso comercial, fue una operación que hicieron los dueños privados, y por eso fueron procesados con prisión. Yo creo que ahí la actitud de los responsables, insisto, los responsables del Estado, los responsables políticos y los representantes del Estado en la empresa, yo creo que hubo una actitud y un comportamiento ejemplar. Se actuó defendiendo los intereses del Estado y tratando de
incidir sobre las decisiones de la empresa, de las que era un accionista minoritario, de la mejor manera posible. Yo creo que una de las cosas que hay que aprender, porque siempre de los errores, de los fracasos, de las equivocaciones, hay que aprender. Quizás este es un excelente ejemplo junto a otros respecto a estas participaciones minoritarias del Estado con privados en negocios de riesgo o en negocios que utilizan demasiadas estructuras financieras de apalancamiento de pasivos. Yo creo que hay que pensárselas dos veces. La próxima vez que en Uruguay se plantee un negocio en el que el Estado participa minoritariamente de un negocio que implica tal volumen de capital y tal volumen de créditos, yo creo que esta experiencia nos va a permitir a los uruguayos, porque hay que saber aprender de las experiencias, nos va a aprender que hay que pensarlas dos veces. Yo no las pensaría dos veces, yo no las haría directamente, no las haría más. Porque yo creo que una vez que se ven los resultados de este último esfuerzo, pues esto fue un último esfuerzo. Los fracasos de esta empresa son fracasos de décadas. Los costos para la sociedad uruguaya de esta empresa son por décadas, se han acumulado. En el 2007 se le dio la última oportunidad. Yo creo que se hizo muy bien en darle una última oportunidad. Y se actuó poniendo todo el esfuerzo para tratar de que saliera lo mejor posible esta experiencia. Lo que pasa es que hay un momento, Nelson, donde hay que saber asumir que hay cosas que no se pueden sostener eternamente. Y que hay que asumir a veces el riesgo de que esas historias se terminan. Cuidado, son las historias que se terminan en la Corporación Nacional para el Desarrollo, las que se terminan en el Banco República, todas las cosas que hubo que cambiar en el Banco Hipotecario del Uruguay. Cuando se habla de pérdidas en los negocios y en instituciones que no pueden quebrar, ¿no? Pérdidas patrimoniales, cuando uno suma los miles de millones de dólares que se perdieron en las gestiones del Banco Hipotecario del Uruguay, desde el restablecimiento de la democracia hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno, vaya si es un ejemplo de fracasos en los que ningún gobernante, ningún responsable político hizo la más mínima autocrítica. Ninguna autocrítica. Porque si algo no se nos puede acusar a ninguno de nosotros es de no haber actuado de manera crítica y autocrítica. Yo creo que mi actitud, mi forma de proceder es un ejemplo en materia de asumir responsabilidades y de ser autocrítico. Jamás he ocultado mis responsabilidades en ninguno de los actos de gobierno. Y yo le decía, antes de ir a la pausa, que muchos dicen, bueno, no solo asumió responsabilidad, sino no se quiso llevar a nadie. Y la expresión es fea, ¿no? Pero digo, lo que pasa es que cuando uno está abraza, vinculado a decir hasta dónde se llega, hasta dónde se llegan las responsabilidades. Cuando uno abraza la actividad política y pública, como yo lo he hecho, desde quién soy como persona y quién soy como militante político, asumir responsabilidades y asumir responsabilidades institucionales y hacerse cargo institucionalmente de esas responsabilidades, me parece que es la forma en que hay que actuar. No es ni derivando responsabilidades sobre terceros, ni no asumiendo como propias las mías y las de todos los que actuamos en esta cosa. Como yo me creo inocente, pero como yo me creo inocente, completamente inocente de toda acusación que no sea la de que algo salió mal. O sea, si algo sale mal, uno es responsable de que haya salido mal, y esa es la asunción de responsabilidad. Ahora, cuando dice que algo haya salió mal, ¿no? ¿O no? Pero ¿cómo no? Pero, insisto, yo tuve múltiples comparecencias en el Parlamento, 3 interpelaciones por este tema. Estuve en múltiples ocasiones respondiendo públicamente por la actuación del gobierno en estas actividades. Vaya, si hay una distancia entre lo que ocurrió y lo que queríamos que ocurriera. ¿Cómo no vamos a decir que hubo un fracaso? ¿Cómo no vamos a decir que las cosas no salieron como lo hicimos? Lo que pasa es que en política, no siempre los deseos, no siempre la forma en que actuamos con la mejor de las intenciones sale siempre bien. Y no se tapa una cosa que no sale bien con 10 que salieron perfectamente. Eso es una prueba. No es como un balance. No es un balance. Lo que sí debe ser un balance es que con la misma actitud que se obtuvieron los éxitos, con la misma actitud
fue que tuvimos malos resultados. La misma actitud. No hay dos Fernando Lorenzo, hay uno solo. El que le tocó participar de un conjunto de acciones que son evaluadas correctamente y de unas que con el mismo amor, con la misma dedicación, con la misma solvencia y con la misma entrega no salieron todo lo bien que a uno le hubiera gustado. Pero es la misma persona, no son dos personas diferentes. Y se lo hablo desde una cosa que yo creo que es muy importante, y es tener en cuenta que yo prefiero igual, y esto lo quiero reafirmar, lo he dicho ya en alguna instancia, lo quiero repetir hoy. Yo, a pesar de creer que he sido injustamente tratado por la justicia, yo prefiero 1000 veces la justicia uruguaya y su rigor con responsables políticos que lo que observamos en otras realidades en los cuales la indulgencia o la tolerancia llega a extremos que minan la democracia, que minan la credibilidad de las instituciones. Prefiero 1000 veces un exceso de celo y de rigor de la justicia que lo que en otros países y en otras realidades minan la democracia, minan las instituciones. Uno se acercó a la política... Sí, uno pensaba que además al estar en el ejercicio del cargo de ministro, la justicia a veces puede medir lo que pasa es que la forma en que uno actúa... ¿Usted pensó que lo iban a apresar? Nunca, jamás. Jamás me imaginé, porque además esto tiene una... Pero llegado hasta ese momento... Jamás se me pasó por la cabeza que podía ocurrir. Lo que una vez que ocurre no tuve ninguna duda tampoco. De la misma forma que llegué a esta actividad y a los cargos de responsabilidad, tenía que actuar como actué, apartarme. Pero no me aparto de la militancia, no me aparto del compromiso político y no me llevan a los ponchazos en términos de hacer creer, porque uno escucha por ahí cosas como que detrás de esto corrupción. Aquí ni el dictamen del fiscal ni el pronunciamiento de la jueza deja ninguna duda respecto a que aquí no hubo ningún acto de corrupción. Sin embargo... Patrimonialmente, desde que entró al gobierno y cómo se va, ¿cuál fue la evolución? Acá tenemos una suerte, que es, a mí ya me tocó ingresar al gobierno cuando uno tiene declaraciones. Por tanto, yo diría que lo que me pasó a mí en estos años fue se ha congelado mi reducido patrimonio, se ha congelado en la misma situación en la que estaba, y alguna deuda adicional he tenido que contraer sobre todo para enfrentar lo que fueron los costos de asesoramiento profesional para enfrentar el juicio. Sí, todavía debo dinero por todavía eso. Debe. Tampoco lo hizo arrepentir eso, porque uno puede decir, no. Es un economista reconocido, podía haber ganado bastante dinero en el ámbito privado, terminó con esto. A mí lo que me hubiera preocupado era que mi familia se arrepintiera. Y yo tengo la suerte de que mi esposa y mis hijos y el resto de la familia nos sentimos tan orgullosos de ser como somos y además de participar de estas actividades públicas de la forma en que yo lo he hecho. Así que sí, ahí sí, si la familia se hubiera sentido muy mal por esto, ahí sí capaz que hubiera revisado. Pero debe haber sido difícil para ellos, ¿no? Pero difícil, ¿cómo no va a ser difícil? Toda persona que se siente que atraviesa por un momento difícil, por dificultades de este tipo vinculadas a la justicia. ¿Quién? Yo no me iba a imaginar. Claro. Ahora, más allá de la justicia y más allá del procesamiento, y tengo que hacer una pausa, ¿no? Pero no lo quiero dejar como cortando esto, pero uno cuando mira, realmente, Lorenzo, uno mira todo el proceso, más allá de todas las explicaciones que pueda haber, todo ese proceso de la subasta, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y las llamadas, llamó Calori, si lo llamó, si estaba el presidente, si el presidente le pidió, y el caballero de la derecha, y que venía, y que el tipo se presentaba con un nombre y tenía otro. Eso fue un sainete que la exposición al ridículo era muy fuerte. Uno pensaba eso. De la cual nadie puede decir que nosotros somos parte. Es un sainete, pero nadie ha podido decir que nosotros tenemos algo que ver con eso. Estos son las estrategias comerciales de las empresas, son estrategias comerciales de las empresas. El ex abogado de López Mena ha insinuado que ha habido una operación política. Yo creo que lo que tiene que hacer, si cree eso, es denunciarlo. Pero no, en ningún momento hemos enfrentado ninguna actitud ni ninguna sospecha respecto a ese tipo de cosas en el ámbito judicial. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver. Hay una foto que
Dolió esa foto, ¿no? Fotos no, esa en el bar, en el restaurante, ¿no? ¿Cómo no va a doler que se use una foto y un encuentro en el cual uno está cumpliendo? Estaba en un lugar público. Estaba en un lugar público. ¿Cómo va a cumplir? A mí me parece que son de esas cosas que la vida te pone como una gran injusticia y que tenés que enfrentarla tal cual es. No me arrepiento en absoluto. No era mejor haber sonreído para la foto. Y bueno, pasa que los que me conocen saben que yo sonrío poco. Vamos a una pausa. Seguimos con Fernando Lorenzo aquí en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo, con el economista Fernando Lorenzo. Estábamos hablando del caso de Pluna y hablamos del cierre y ahí estaba todo lo que es el vínculo, una situación, bueno, que por algo se fue a un concurso y la justicia lo aceptó, pero a su vez ustedes sentían que había una amenaza de juicios por un costo muy elevado para el Estado vinculado a lo que era Varig. Sí, Un elemento de la realidad que a esta altura yo creo que ya es absolutamente indiscutible. Nosotros teníamos elementos, asesoramientos jurídicos contratados por Pluna Ente Autónomo en estudios muy prestigiosos de Brasil que nos decían que producto de la forma en que la jurisprudencia en Brasil estaba interpretando el alcance de determinadas normas internas de Brasil, el hecho de que Pluna hubiera sido parte del conjunto económico del que formaba parte Varig también, era un elemento que hacía pensar que podían repercutir los reclamos de la quiebra de Varig sobre Pluna. Y por tanto sobre los intereses del Estado. Desde la oposición se ha dicho que el gobierno exageró eso para justificar el cierre. Desde la oposición se han dicho tantas cosas, pero también repetido. Lo que pasa es que una mentira repetida muchas veces no pasa a ser verdad. Lo que nosotros hemos sostenido y hemos manejado con mucha prudencia, con mucho cuidado, es que existía una contingencia producto de esa situación. ¿Una probabilidad? Una contingencia es algo que puede ocurrir o puede no ocurrir, pero que ese elemento en sí mismo era un elemento que no se debía perder de vista. Yo creo que a la luz de este dictamen, esta preparación de sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil de marzo de este año, creo que queda claro, lo que veíamos que las es que contingencias... no es un elemento nuevo de ahora, es un elemento de marzo. Lo que pasa es que ese dictamen de marzo está pendiente de hacerse la sentencia, efectivamente, sobre ese tema. Lo que hace es mostrar, yo creo que lo único que aporta es que establece claramente que la contingencia existía. Después, obviamente, la forma en que esa contingencia llegaba a impactar o no sobre los intereses del Estado uruguayo es otra discusión. Discusión en la que, por suerte, nunca me tocó ingresar, porque a mí lo que me correspondió fue analizar los informes que recibía respecto a que la contingencia existía. A ver una cosa, cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos contingencias, múltiples contingencias de cosas que o podían ocurrir o podían no ocurrir. Voy a señalar dos. Teníamos pendiente el juicio por el Banco Comercial. Eso, podíamos ganarlo o perderlo. ¿Era una contingencia o no lo era? El Banco Comercial de la época de la crisis. El Banco Comercial en la época de la crisis. Teníamos un contencioso con los cuatro bancos socios. Los socios de los ROM. De los ROM. Y en ese momento era una contingencia. Después se materializó en una pérdida. Teníamos también una contingencia bien importante por todo lo que fue la operación, una operación fabulosa, la de enajenación de la estación central de AFE, que estos días también se sabe que esa contingencia, aparentemente, que es un negocio ruinoso, absolutamente ruinoso, vergonzoso, que cuando se conocen los detalles más se sorprende uno de que haya demorado tanto judicialmente en establecerse una sentencia como la que tenemos ahora. Eso era una contingencia que llegó a evaluarse por parte de quien reclamaba
en 1.000 millones de dólares o en cifras de cientos o miles de millones de dólares reclamando por algo que era absolutamente impresentable. Esa contingencia no se materializó. Por tanto, lo que le corresponde a un responsable de las finanzas públicas ante las contingencias es tenerlas en cuenta y actuar para evitar que ellas se materialicen. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara. Cuando uno tiene una contingencia de la cual además no conoce exactamente la probabilidad de ocurrencia, tiene que actuar de la forma más prudente posible. Y yo creo que esa es la forma de actuar en general. Y esa es la forma en que se ha actuado. Por algo, el cuidado financiero y el cuidado económico que se ha tenido estos años está sentado sobre una gran prudencia y una gran responsabilidad. Lorenzo, hablamos de todo lo que fue el proceso para ir al cierre de Pluna. Eso, en lo que es la participación suya del gobierno, no ha habido un cuestionamiento judicial. Lo que ha habido, el cuestionamiento está vinculado a lo posterior. No, es la emisión, o sea, el único elemento en el cual están involucrados responsables públicos y políticos es el caso de la emisión del aval. No hay ningún otro elemento. Cerró la empresa. No hubo una cuestión de sobreestimar la capacidad que tenían ustedes, de decir, bueno, ahora con los aviones vamos a rearmar algo para conectividad, con el diario del lunes, sí, Nelson, con el diario del lunes, yo diría que lo que intentamos hacer con toda la buena fe fue hacer pasar por una aguja un cordel demasiado grueso. Eso es parte de una autocrítica. ¿Y eso de quién fue la idea? Cuando uno prepara una solución, estando en la actividad pública y además estando en un gobierno en el que participan necesariamente muchos actores, es colectiva. Pero, a ver una cosa, que sea colectiva no quiere decir que yo, Fernando Lorenzo, creí que esa era la mejor solución. Por tanto, si esa no fue la solución, yo lo tengo que interpretar como un fracaso. ¿Cómo no puedo identificar como un fracaso algo que intenté que saliera bien y no salió? Pero no puedo ser tan tosudo de creer que yo tenía razón, que era una solución que debía funcionar y no funcionó por una circunstancia ajena al diseño. No, lo que pasa es que después, con el paso de las semanas, de los meses, de la dificultad, uno va enriqueciendo el análisis. Ahora, Lorenzo, va entendiendo más de los problemas. Recuerdo cuando se hizo la subasta, pues se transmitió por televisión, yo miraba y uno decía, hablaba con gente del negocio aéreo, con compañías, y decían, eso, ese precio, eso, ¿no? Y cuando aparece el hombre que levanta la mano, uno decía, al final, bueno, el gobierno festeja. Usted, en ese momento, ¿no tenía idea de quién era el hombre Yo no conocía la empresa. No conocía a la persona. ¿A él no lo conocía? ¿No sabía? Yo la única vez que estuve con este señor fue en el almuerzo del que la famosa foto. La foto. Pero digo, eso fue posterior. Pero en ese momento, ustedes no sabían, no es que dijeran, mirá, López Mena les avisó, Buquebus iba a participar con otro hombre, no. No, nosotros lo que sabíamos es que López Mena iba a acercar a alguien a interesarse, que podía ser un interesado. Pero que no era él, que traía un interesado. No, pero esto ya está, está meridianamente claro y establecido en todos los ámbitos en los que ha correspondido que nos expresáramos sobre estas cuestiones. Pero está meridianamente claro. Hacía el éxito o el fracaso la cosa que alguien comprara. Y cuando era, yo digo, en ese momento uno se sorprendió gratamente, ¿no? Porque uno decía, creo que más allá de lo que puede haber de intenciones políticas de algunos o de otros, uno decía, bueno, que alguien venga, compre, con una compañía está buenísimo. Uno, yo qué sé, yo lo primero que hice fue entrar a internet a ver qué era cómodo. Y uno veía que ya no parecía mucha cosa, ¿no? La web era una cosa media... De vuelta, creo que todos hicimos los mismos ejercicios. Y todos nos podíamos o sorprender o tener expectativas más positivas o más negativas sobre lo que podía ocurrir. Lo que está muy claro es que el gobierno no hizo otra cosa que proceder de la forma en que tenía que hacerlo a lo largo de todo esto. Ahora, cuando las cosas salen mal, yo insisto... No, está bien, pero hasta ahí parecía que salía bien, porque aparece alguien que compra. Sí, pero y después, ¿cuándo es yo como nunca me ha tocado... A ver una cosa, nunca me ha tocado festejar ningún éxito. Es una de las cosas que siempre nos
nos prometíamos en el ministerio que alguna vez que cuando terminaba una cosa que era muy difícil, vamos a ver si la festejamos. Nunca llegábamos a festejar. Nunca llegábamos porque en realidad siempre había una cosa nueva que nos involucraba. Cuando se logra un buen pero no, créame que no hay tiempo y no hay oportunidad. Siempre hay algún tema pendiente o algún tema que surge nuevo que hace que esas promesas de disfrutar del buen momento existen, son muy limitadas. Lorenzo, pero ¿cuándo vieron que en realidad eso que parecía que salía bien tomó alguna complicación? Yo creo que a partir de ahí, creo que ningún responsable gubernamental tiene más información que todos los ciudadanos, porque todos lo vivimos de la misma manera. Vimos la forma en que lo que parecía ser una solución y un encaminarse de un problema devenía en otra cantidad enorme de problemas. Problemas que por supuesto no fueron ni anticipados, ni generados, ni deseados. Y como decía usted, el tema de la acción judicial, el procesamiento se da por el tema del aval. Y ahí se ha hablado de la gestión, uno miraba y yo decía, uno no soy un experto en temas judiciales, pero dice, bueno, acá sin problema con el aval, el Banco República es un ente autónomo. Usted es ministro de Economía, pero... De vuelta, hay una cosa que no voy a hacer, que es agregar ningún elemento técnico, jurídico, a los que los abogados han presentado en el juzgado. Yo no soy ni jurista, yo he dicho la verdad y he actuado con honestidad. Y ahí, lo puede contar eso, usted lo llama a Calodia, sí, lo llama porque se le ocurrió a usted, lo llama porque le pide el presidente Mujica. Fíjese una cosa, cuando uno hace cualquier acto lo hace porque lo cree que lo tiene que hacer. Entonces yo hice una comunicación con Calodia para decirle que era probable que recibiera una comunicación de parte de alguien que iba a ser Carlos López Mena y que hiciera todo lo posible para que pudiera llevarse adelante esa emisión del aval. Esa fue la actitud, fue tan solo eso. Lorenzo, ni más ni menos. El asunto es, van a tramitar un aval, no lo demoren, pero no es que dijera, délo de cualquier forma. No, por supuesto, a ver una cosa. Quien conoce a Fernando Lorenzo y quien conoce a Fernando Calodia sabe que yo no le hubiera dado nunca ni instrucción ni lo hubiera mandado, porque no lo podía hacer, además porque respeto mucho todo lo que ha hecho Calodia por el Banco República y la forma profesional en la que ha actuado, y estoy seguro que además si yo hubiera actuado de esa manera, yo estoy muy seguro que Fernando no hubiera actuado conforme a lo que yo eventualmente le hubiera solicitado. Yo estoy convencido de eso. Por eso... Que usted no le iba a pedir un favor para que él hiciera algo que no estaba de acuerdo a lo que era... Le pedimos al Banco República que hiciera todo el esfuerzo posible para poder cooperar en que la subasta no fracasara. Y había una posibilidad de que se presentara alguien, había otros interesados. Yo quiero en esto ser sincero, había otros interesados que nos habían dicho que tenían incluso el aval para presentarse, que iban a participar, y nosotros trabajamos para que se presentaran todos los que se podían presentar. Lo que después, claro, con el paso del tiempo uno se da cuenta, y bueno, ¿por qué no se presentaron algunos? Porque no vieron el negocio. Y está mal que no hayan visto el negocio o que hayan visto un negocio distinto. No está mal. ¿Por qué? Porque a la luz de los acontecimientos, las condiciones de viabilidad de una aerolínea como Pluna, creo que estaban en tela de juicio por buenas razones, por razones económicas, por razones financieras. Yo las he analizado mucho y las he además presentado públicamente. Lo que pasa es que una de las cosas que ha pasado con todo esto es que el fondo de la cuestión y el fondo de las razones que hicieron que los acontecimientos fueran como fueron en materia de la suerte de la empresa y todas las cosas posteriores, están hoy empañadas por lo que ha sido un tratamiento público del tema que no ha ayudado mucho a entender la situación. A mí me corresponde explicar y explicaré una y mil veces, no mi actitud solo, sino las razones que yo interpreto hoy, que son las que provocaron que las cosas no hayan salido todo lo bien que podían salir, pero no puedo hacer mucho más que eso. Bueno, lo que sí puede respondernos alguna pregunta más, en la medida en que pueda haber, de qué pasó en ese almuerzo, qué es lo que planteó, y siempre, bueno, según lo que usted dice, lo que estaban buscando era buscar una salida, sí. En algún momento ven que la salida no venía.
Pero bueno, nos quedan varias preguntas de estas, nos queda para hablar sobre el futuro político de Fernando Lorenzo. Vamos a la última pausa, estamos en Claves Políticas por NSTV, ya volvemos aquí por Nuevo Siglo. Último tramo de Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Fernando Lorenzo, el ministro de Economía de este gobierno de Mujica, que renunció en el mes de diciembre a raíz de todo este caso del que estábamos hablando de Plugna. Hablamos de la llamada, una llamada de teléfono que al final termina siendo clave en todo lo que es el proceso, que es entendido como una instrucción. Dio su visión de lo que fue ese diálogo con el entonces presidente del Banco República. Yo decía, eso fue una llamada, una gestión que hizo por usted. Y de vuelta vuelvo a lo de antes. Dice, bueno, pero acá más que Fernando Lorenzo era el presidente que apuraba, que los apuraba. ¿No es que usted quiso salvar a Mujica y dice, soy yo el que hice esto? No, seamos claros, las responsabilidades políticas e institucionales tienen características personales e intransferibles. Y las que a mí me toca asumir y me ha tocado asumir son políticas personales e institucionales, punto. No hay por qué tratar de encontrar nada más que eso. Es así que se defienden las instituciones, es así que se defiende un gobierno, es así que se actúa en la vida. Así soy yo. ¿Por qué hay que buscar terceros actores y cuartos actores? No, así es Fernando Lorenzo. Bueno, hay un responsable políticamente que es el presidente. No, el responsable políticamente de haber hecho la llamada es quien la hizo. Discúlpeme, en eso... No, digo, en todo el proceso. En esto yo quiero ser preciso. En el proceso. No, porque estamos hablando de la llamada telefónica. Sí. La llamada telefónica no puede haber otro responsable que quien la hizo. Y como no me arrepiento de haberla hecho, y comunicaciones en las cuales informalmente a jerarcas públicos el ministro de Economía y Finanzas tiene que tener conversaciones de ese tipo, en la cual solicita apoyos, colaboraciones o cosas que no están escritas taxativamente entre las obligaciones y responsabilidades, simplemente son parte de la actividad propia del gobierno. Yo creo, a la luz de lo que ha sido la actuación judicial, yo podría decir que ha habido muchos casos similares a estos en los cuales me ha tocado participar y nunca pensé que podían tener derivaciones judiciales. Jamás, jamás pensé. Jamás. Lorenzo, acá el asunto es cómo se dan los hechos, que a uno le cuesta entender. A uno le cuesta entender si dijera, bueno, si López Mena quiso hacer eso para agarrarlo de otra forma, uno decía, parecía como que en algún momento se va a saber. Alguien que se presenta con el segundo nombre, con el segundo apellido, hoy con internet, que es muy fácil encontrar cualquier dato. Usted puede pensar que todo ese tipo de cosas son el resultado de alguna gestión política. No, pero mucha gente piensa. Me parece sinceramente que lo que no puede hacer un responsable político es explicar los intereses comerciales y los intereses. No, está bien, pero eso no lo debe hacer un responsable. Nunca lo he hecho. Mucha gente decía, bueno, acá, guiados por buenas intenciones y con honestidad y con el hecho de sacar el asunto, y encontraron que la fórmula era hacer un acuerdo con López Mena y que apareciera de esa forma. Otros dicen, no, los engañó López Mena. Ahora, uno quiere entender, uno quiere encontrar una... Yo lo único... Uno quiere encontrar una explicación a algo que público, visiblemente es complicadísimo. Es todo público. Esta situación, esta circunstancia tiene una enorme ventaja. Todo es público. Todo es público. Pero todo es público. Lorenzo, pero entiende que es difícil de entender, ¿no? Pero, dice, ¿qué se proponía? O sea, aparece el tipo a mí me resulta muy simple de entender porque explico mis actos. A otros le resultará difícil de entender, pero en mi caso no tengo ninguna dificultad. De entender los suyos. Yo digo, usted dice, usted entiende cómo se comportó, pero cuando veía el episodio, la gente lo que miraba era, bueno, acá hubo una subasta, uno dice, bueno, ¿qué era lo que se buscaba? Cuando van a ese almuerzo, te le dicen, mire, quiero comprar, no quiero comprar, ¿y para qué? De vuelta. No le pregunta, ¿para qué se presentaron a la subasta? De vuelta, yo a ese almuerzo, además es otra vez público y notorio. Nosotros fuimos a ese almuerzo. El presidente nos dijo que intentáramos hacer todas las gestiones con todos los posibles interesados para tratar de asegurar que esas aeronaves, o algunas de ellas, pudieran volar para volver a reconstruir una aerolínea de bandera nacional. ¿De acuerdo?
Esa fue la instrucción, eso fue lo que intentamos, porque lo que se decía en ese momento era que los aviones habían sido adquiridos por alguien que los iba a utilizar en otros negocios. Simplemente. No tiene ninguna otra connotación que esa. Pero esto de vuelta, ya lo hemos explicado tantas veces. Hemos sido tan transparentes en términos de decir en qué consistieron nuestros actos. Lo que no podemos evitar es que las consecuencias y los hechos que sobrevinieron sean los que son. No lo podemos evitar. Está bien, pero digo, de vuelta ahí, ustedes querían encontrar una solución y no le decían, bueno, ¿qué van a hacer con los aviones? ¿Cuál es la fórmula que le entregaron? Pero uno no le Esa pregunta, fórmula de vuelta, ahí hubo... Pero no sintió que decir, vamos, estamos quedando prisioneros en una situación en la cual nos están engañando y vamos a quedar mal nosotros. No. En ningún momento nos sentamos a conversar del tema pensando de esa manera. Pensamos en cómo encontrar solución a un objetivo. Teníamos un objetivo y tratamos de conseguirlo. Simplemente. Ese fue... Obviamente no lo conseguimos. Claro, sí. O sea, a los hechos está muy claro que no lo conseguimos, que los resultados no fueron los esperados. Pero eso yo creo que es el telón de fondo de todo esto. No conseguimos los objetivos, pero actuamos de buena fe, intentando solucionar un problema y afrontando las responsabilidades a posteriori. Yo creo que esto tiene una enorme significación, porque cuando uno se acerca a la realidad y a participar en política, no elige los problemas que le va a tocar enfrentar. Los problemas que le toca enfrentar son los que la realidad te pone por delante. Claro, yo digo, metido ahí, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ahí usted veía que el hombre calvo era que realmente estaba pintado y no era de vuelta, un yo ya me he expresado públicamente en cantidad de oportunidades sobre esto. Creo que está muy claro en qué consistió la actitud. La actitud fue solucionar un problema. Teníamos unos objetivos, queríamos solucionar un problema. Y creo que eso es tan nítido y tan transparente que es probablemente lo que a mí me da más tranquilidad personal y más tranquilidad de conciencia. Lo que uno hubiera deseado es que las cosas hubieran salido de otra manera. Sí, claro. Lorenzo, sí. El ex abogado del asesor jurídico durante cuarto de siglo de López Mena, en la demanda que hace por un tema de honorarios con su ex empleador, habla de una reunión en octubre en la que estaba usted y que Mujica y el presidente Mujica a usted y a Caloya les dijo que ustedes iban a terminar renunciando. Yo no, sinceramente, yo no... Llamó la atención, dio por yo creo que todo lo que el abogado del señor López Mena diga en esta contienda me es ajeno. Simplemente me es ajeno. Pero el presidente Mujica le pidió la renuncia en algún momento por esto. Yo no me voy a referir en absoluto a esas cuestiones. Yo he tenido la única vez que hablamos de mi renuncia con el presidente de la República es cuando renuncié. Esa es la única. ¿Se sintió respaldado por el presidente? Yo trabajé muy bien con él y me sentí siempre muy respaldado, sí, esa es la verdad. Y en ese momento difícil, ¿por quiénes se sintió, de quiénes se sintió más apoyo? Son esas cosas que uno dice, bueno, en ese momento me voy a recordar que fulano, mengano fueron los que estuvieron de fierro ahí conmigo. Fueron muchos, obviamente, hicieron una caravana hasta su casa, pero... Yo tengo ahí una enorme satisfacción, y es de que ninguno de los afectos ni ninguno de las relaciones de compañerismo político no estuvieron a la altura de lo que yo esperaba. Estuvieron por encima, todos. Recibí más respaldo, más cariño del que merezco. Bueno. No, yo soy sincero. Y el apoyo y la solidaridad y el afecto que he recibido, yo creo que estuvo más allá de lo que correspondía. Sinceramente, eso es como yo lo siento. Me siento más amigo de mucha gente que demostró amistad más allá de lo que yo hubiera esperado. Me siento más compañero de muchos compañeros que verdaderamente apoyaron y respaldaron, y me siento más responsable y más comprometido que nunca a partir de esas cosas. Porque cuando uno recibe tanto apoyo y tanto cariño en circunstancias como las que me tocaron vivir, yo creo que uno se vuelve más agradecido. Yo me he vuelto más agradecido. Y cuando eso está vinculado a la actividad política, me siento más involucrado todavía. Y al sentirse involucrado, y ahí estamos terminando, nos quedan muchísimos temas para hablar, pero bueno, seguramente vamos a tener otras oportunidades más adelante. El sentirse involucrado en la campaña política, se siente involucrado y siente con ganas de tener una participación pública.
¿De seguir en política? Yo estoy trabajando intensamente en la campaña del Frente Liber Seregni, acompañando y trabajando intensamente en esa campaña, y es lo menos que puedo hacer. Eso es lo menos. Eso es lo menos. ¿Y lo más? Y lo más seguramente es involucrarse más de lo que lo he hecho hasta ahora. ¿Lo querían de candidato? ¿Lo querían candidato para diputado? ¿Lo querían de candidato para intendente de Montevideo? Nuevamente, hay muchos compañeros... ¿Está con ganas? Devuelvo la pregunta. ¿Usted me ve con ganas? Eso se siente. Entonces, yo ganas tengo porque... si está acá, supongo que tiene ganas. A mí me convocó la política por las buenas razones. Y voy a seguir en política mientras esas buenas razones tengan validez. Y yo creo que en momentos en que está en juego, como es una elección, la continuidad de un proceso de cambio más formidable y más importante que ha tenido nuestro país, yo estoy convocado. Convocado desde las posiciones donde puedo ser más útil. Hoy estamos arrancando septiembre y este es el mes en donde se hacen las listas, o sea que ahí tomar una definición. Usted todavía no tomó una definición si va a ser candidato legislador. No he tomado una decisión. Hay muchos compañeros que me proponen y me alientan para que tome un papel más protagónico en la campaña como candidato. Aportan información de opinión pública y de encuestas que dicen que eso además sería una contribución al proceso electoral, pero yo todavía no he tomado ninguna decisión. Lorenzo, en el Parlamento se está discutiendo el Código Penal y ahí está el tema de justamente el delito de abuso de funciones, que es algo que se venía hablando de derogar, pero claro, ahora justo se entronca con hasta el procesamiento suyo y el de Caloya. En la oposición dicen, lo quieren derogar para que quede absuelto. ¿Tiene opinión sobre eso? ¿Conviene que lo deroguen? ¿Conviene que no lo deroguen? ¿Lo han consultado al Frente Amplio? Yo en primer lugar, incluso creo que lo dije en un reportaje hace un tiempo, no habiéndome manifestado nunca antes de este episodio acerca de ese particular, que me manifieste ahora acerca de las cuestiones de fondo sobre esta figura delictiva y todo esto, me parecería sinceramente inmoral. O sea, si yo no me manifesté antes, a la luz de lo que son las opiniones académicas, esta es una figura delictiva verdaderamente que pertenece a las peores tradiciones fascistas. Vamos a hablar claro. Es una figura delictiva que, a la luz de lo que es la opinión de los que entienden de estas cuestiones. Sí, lo que entienden de la raíz del Código Penal. Sí, pero cuando yo actué como actué y asumí las responsabilidades, no es pensando que nadie me iba a absolver de nada. Yo simplemente soy inocente y nada más. Entonces no tengo por qué estarme preocupando por estas cuestiones. Sí creo que poner de rehén a un trabajo de elaboración de tantos años, de un código penal o de un código de proceso penal, por cosas de este tipo, lo que hacen es empobrecer la política. No se puede decir que si algo favorece o desfavorece a alguien, eso cambia mi actitud. En el fondo es, provoquémosle un daño a alguien cuando estamos convencidos que eso que provoca el daño está mal. A mí, sinceramente, eso me parece, sinceramente, yo no podría actuar nunca así, porque nunca le he deseado mal a nadie. Y como no tengo ni resentimiento, y si lo tuviera me tiene que alejar de la política. El día que uno tiene resentimiento, se tiene que alejar de la política. Los resentidos en la política lo único que hacen es daño. Terminamos con eso. Me quedan tantas preguntas, Lorenzo, pero por lo menos me queda Habrá otra oportunidad. Para invitarlo para la próxima. Muchísimas gracias por haber estado, muchas gracias por haber aceptado la invitación y también, lo digo al final ahora, pero digo, cuando lo llamamos dijo voy sin condiciones y bueno, y eso está bueno. Eso también hay que reconocerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más claves políticas. Pero en NSTV tienen una programación con programas periodísticos todos los días para seguir la realidad del país. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy bien.
Este programa fue presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Shandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. Fábricas Nacionales de Cerveza. Y Pronto.